La última vez que vi a Gabriel Nieves en esa oficina fue el día que dejó su credencial sobre la mesa, como quien deja una daga envuelta en seda. Yo estaba en la sala contigua, revisando unos informes de pipeline, cuando escuché el golpe seco del plástico contra la madera y la voz altanera del CEO resonando como si estuviera dando órdenes a un perro. Has estado actualizando demasiado tu LinkedIn. Claramente estás buscando trabajo. Aquí se acabó para ti, dijo Tomás, como si hubiera descubierto una traición digna de la Inquisición. Gabriel no levantó la voz. No dijo nada más que: lo actualizo todos los días, con ese tono que solo usan los que ya lo sabían todo. Y luego se fue, así, sin pedir explicaciones, sin mirar atrás. Solo se acomodó los lentes, se llevó su portafolio y desapareció. Lo que nadie entendía en ese momento, y mucho menos Tomás, es que esa salida no fue una derrota, fue un disparo de salida, uno que él había estado cargando con precisión quirúrgica desde hacía meses, porque Gabriel no era un tipo bueno que se dejó aplastar por la modernidad. Era el tipo que mientras todos jugaban ajedrez con sus currículums, estaba construyendo el tablero. Silencioso, metódico, como si cada publicación en su perfil de LinkedIn fuera un ladrillo más en un puente que no planeaba cruzar solo. Cuando lo conocí, me llamó la atención cómo todos los gerentes de alianzas de las otras empresas sabían su nombre, incluso los que nunca habían firmado con nosotros. Siempre tenía café con alguien, siempre contestaba con frases vagas pero amables. Yo pensaba que era simple cortesía. Ahora sé que eran cebos. Por cierto, si esta historia te está atrapando, dale me gusta al video y considera suscribirte. Solo el 3% de las personas que escuchan lo hacen, y créeme, eso ayuda muchísimo a que este tipo de historias sigan saliendo. Ahora sí, volvamos a Gabriel. En la oficina, todos creían que él seguía aquí porque no tenía a dónde ir, que sus 17 años en Frontech lo habían oxidado, que su puesto, estratega de alianzas, era un título decorativo para alguien que ya no tomaba decisiones. La nueva camada, traída por Tomás cuando tomó el cargo de CEO, lo llamaba el archivador humano. Él no lo negaba. Se sentaba en su cubículo con sus papeles, con su libretita, con su colección de plumas fuente, como un personaje sacado de otra era. No peleaba por airtime en las juntas, no competía por brillar, y sin embargo, cada vez que había un contrato complejo con socios externos, los correos de confirmación, los anexos, los ajustes de términos, todos llevaban su nombre en el campo de copia oculta. Siempre estaba ahí, invisible, pero esencial. Me consta porque revisé más de una vez esos contratos. Gabriel tenía por costumbre guardar copias impresas y digitales de todo lo que firmaba o negociaba. Las almacenaba en carpetas perfectamente etiquetadas, con fechas, versiones y nombres clave. Incluso dejó un protocolo armado cuando migramos a la nueva plataforma de gestión, porque uno nunca sabe cuándo toca explicar lo obvio a los que creen saberlo todo. En su escritorio había una libreta negra donde llevaba un registro de cada reunión, cada llamada, cada frase ambigua dicha por algún DP con ínfulas de grandeza. Nadie se molestó en revisar esa libreta. Nadie se preguntó por qué Gabriel tenía tanto orden para algo que ya no se usaba. Lo que más me dolió no fue que lo despidieran, fue la forma. Tomás Beltrán, el CEO más joven en la historia de Frontech, con su barba cuidadosamente descuidada y su obsesión por la transformación digital con propósito, se sentía amenazado por todo lo que no podía entender. Y Gabriel lo superaba en todo. No en gritos, no en KPI inflados,
no en reuniones maratónicas, sino en algo mucho más peligroso: relaciones reales, lealtades que no se publican en dashboards. La semana antes del despido, Tomás había enviado un memorando pidiendo a todos los directores revisar sus perfiles públicos para asegurarse de que estuvieran alineados con la narrativa institucional. Fue una forma elegante de decir: si pareces estar buscando trabajo, lo estás. Yo lo vi pasar por detrás de Gabriel en la cafetería y clavarle los ojos en la pantalla. Gabriel estaba respondiendo un comentario sobre el liderazgo en entornos volátiles. Nada fuera de lo común, pero Tomás ya había olido sangre. No sé si fue miedo o ego, pero ese día lo decidió todo. Creyó que deshacerse del mueble viejo le daría más control. Lo que no sabía es que ese mueble tenía ruedas y llevaba años armando un ejército silencioso mientras todos hablaban de cultura, engagement y otras palabras vacías. Esa credencial sobre la mesa no era una rendición, era un detonador, y nosotros, los que lo vimos irse sin hacer ruido, estábamos a punto de descubrir qué pasa cuando subestimas a quien escribió las instrucciones de evacuación. El memorando llegó un martes a las 9:17 am, justo cuando el café aún estaba decente y la máquina de aire acondicionado no había empezado con su concierto de zumbidos y golpeteos. Iniciamos un proceso de rejuvenecimiento organizacional, decía en tono festivo, como si nos estuvieran invitando a una caminata ecológica y no a una purga encubierta. Buscamos consolidar un equipo alineado con la nueva visión, ágil, visible, conectado. La palabra visible venía subrayada en serio, como si fuera una advertencia disfrazada de consejo amistoso. Esa misma mañana, Tomás reunió al grupo de líderes medios y altos, nos sentó en la sala ejecutiva, la que tiene la pantalla que nunca funciona bien y huele a ego masculino rancio, y soltó su sermón. Si tu nombre no suena, es que no existes. Este es un momento para dejar claro quiénes están comprometidos con el futuro. Y eso también se ve en sus redes, en lo que proyectan, en cómo representan a Frontec allá afuera. No lo dijo con amenazas. No le hacía falta. Todos entendimos. Gabriel no pestañeó. A mi izquierda, alguien deslizó el celular bajo la mesa y comenzó a revisar su perfil de LinkedIn. Otro susurró: ¿cuándo fue la última vez que actualizaste el tuyo? Y ahí empezó la paranoia. Gente cambiando sus fotos de perfil, añadiendo logros, publicando frases de liderazgo sacadas de Google como si fueran suyas. Los líderes no crean seguidores, crean más líderes. En cada crisis, una oportunidad. Frontec es más que una empresa, es una visión. La oficina se llenó de frases vacías como esas. Era como un apocalipsis de humo corporativo. Y Gabriel seguía igual. Cada miércoles, sin falta, compartía un artículo. A veces sobre cadenas de valor en entornos VUCA. A veces sobre alianzas estratégicas en la era post-pandemia. Siempre con una nota reflexiva, nunca mencionando a Frontec, pero siempre posicionado como alguien que sabía, que entendía, que conectaba puntos que otros apenas empezaban a ver. Al principio pensé que era un hábito más de sus manías de precisión, pero ahora lo veo como lo que era: una narrativa de autoridad sutil, una voz que no gritaba, pero resonaba. Un día, por curiosidad, entré a su perfil, no por chismosa, aunque también, sino porque empecé a notar algo raro. Cada publicación suya tenía reacciones de personas de nombres pesados: gerentes regionales, vicepresidentes de firmas aliadas, consultores de Boston y Sao Paulo. Una vez, incluso vi un me gusta de un director de adquisiciones de una multinacional con la que Frontec llevaba meses tratando de cerrar una alianza.
La publicación de Gabriel era sobre la importancia de la confianza como activo negociable. Casual, claro, pero el momento era exacto. Lo que a muchos les parecía inofensivo, a mí me empezó a oler a pólvora. No porque hiciera algo malo. En realidad, sus publicaciones eran impecables, sino por lo que generaban. No likes, sino conversaciones. Ecos. Las mismas personas que habían dejado de contestar los correos de Frontec comenzaban a comentar sus publicaciones, a compartirlas, a etiquetarlo en otras, como si, sin decirlo, él se hubiera convertido en un punto de referencia para temas que deberían ser nuestra cancha. Y Tomás lo notó. No lo admitió, claro, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Cada vez que Gabriel hablaba en una junta, él cruzaba los brazos. Cada vez que alguien mencionaba una alianza que Gabriel había negociado, cambiaba de tema. Y una vez, esto lo vi con estos ojos, le pidió a Recursos Humanos que le entregaran un reporte sobre actividad digital de empleados clave. Fue esa semana que empezaron a desaparecer nombres del directorio interno. Reestructuración, decían. Incompatibilidad con la visión nueva. Algunos fueron recolocados, otros sencillamente borrados. Y nadie preguntaba, porque nadie quería ser el siguiente. Fue también la semana en que varios de nosotros comenzamos a recibir mensajes privados, sin relación directa con lo que hacíamos. Cortos, elegantes, precisos. Hola, veo que compartimos intereses profesionales. ¿Te interesaría conversar sobre proyectos de transformación en crecimiento sostenido? Firmados. Nieves. Ahí entendí que su LinkedIn no era un perfil, era un radar, un catalizador. Mientras Tomás pedía visibilidad, Gabriel ya la tenía, pero no con likes ni aplausos baratos. La tenía con los que importaban, con quienes tomaban decisiones fuera de los PowerPoints de Frontec. Y si bien Tomás creía que estaba renovando la empresa, en realidad lo único que estaba haciendo era despejando el camino para que Gabriel recogiera lo que había sembrado desde hacía años. Fue en la sala pequeña de reuniones, la que siempre huele a tinta vieja y ansiedad, donde Tomás decidió montar su pequeño teatro de purificación corporativa. Nada formal, por supuesto. Así operaba él, con la informalidad pasivo-agresiva de quien quiere parecer accesible mientras clava puñales por debajo de la mesa. Éramos 6 en total, revisando avances de un proyecto de integración con un fondo en Monterrey, cuando él interrumpió la presentación de Gabriel sin previo aviso. «Has estado actualizando demasiado tu LinkedIn», soltó Tomás con una sonrisa tensa, como si lo dijera en broma, pero nadie se rió. «Claramente estás buscando trabajo. Aquí se acabó para ti». La frase quedó flotando en el aire como un mal olor que nadie se atrevía a reconocer. Se hizo ese silencio incómodo donde nadie sabe si debe intervenir o mirar hacia otro lado. Yo lo miré a Gabriel. Pensé que iba a replicar, a defenderse, a apelar a sus años de servicio, a los contratos que él mismo había cerrado, a los partners que solo contestaban si su firma estaba en el correo. Pero no. Lo que hizo fue más violento que cualquier grito. Bajó lentamente la tapa de su laptop, se acomodó la chaqueta como si se preparara para una cena elegante y respondió. «Lo actualizo todos los días, sin levantar la voz, sin sarcasmo, como si acabara de confirmar que el cielo es azul». Luego sacó de su mochila una carpeta azul marino, perfectamente alineada con los bordes. La puso sobre la mesa sin decir una palabra, retiró su credencial del portabaches con gesto casi ceremonial y la dejó al lado de la carpeta. Después, sin mirar a nadie, se levantó y salió de la sala.
y nadie lo detuvo. Tomás intentó reanudar la junta como si no hubiera pasado nada, pero ya nada se sentía igual. Uno de los gerentes, un tipo que apenas llevaba 6 meses y que solía reírle todas las gracias, le preguntó en voz baja si de verdad se podía despedir a alguien así. Tomás fingió que no oyó. Yo lo vi golpear su rodilla con el bolígrafo varias veces mientras decía que la cultura organizacional exige coherencia visible. Nadie lo contradijo, pero todos, en ese momento, entendimos que habíamos presenciado algo más que un despido. Habíamos visto a alguien ejecutar una retirada perfecta. A los 15 minutos, Tomás pidió a Recursos Humanos que recogieran la carpeta que Gabriel había dejado. La miró como si contuviera una bomba, pero no la abrió. Dijo que la revisarían después. Yo sabía que no lo harían. Ninguno de ellos quería leer lo que Gabriel hubiera escrito, porque conociéndolo era algo que no podían desmentir. Él no dejaba cabos sueltos. Si dejó algo firmado es porque planeaba que lo encontraran. Después del incidente, el ambiente se volvió denso, pastoso, como si algo invisible se hubiera roto y todos estuviéramos pisando los pedazos. Varios empleados comenzaron a revisar sus redes sociales en modo incógnito. Otros actualizaron sus perfiles con entusiasmo fingido. Pero ninguno tenía la red que tenía Gabriel. Ninguno era tan meticuloso. Lo que hizo ese día fue más que una renuncia. Fue una sentencia silenciosa. Lo más irónico es que justo antes de la reunión, en el pasillo, escuché a Gabriel hablando con una asistente del equipo de proyectos especiales. Le preguntó si ya le habían enviado los números actualizados de los partners B2B. Ella dijo que sí, que los había recibido anoche. Gabriel le sonrió y dijo: «Perfecto. Siempre es bueno cerrar carpetas con orden». En ese momento no entendí la frase. Ahora me retumba en la cabeza como un eco. Porque eso fue lo que hizo. Cerró su carpeta, literal y metafóricamente. Se llevó su historia, sus contactos, sus atajos, su conocimiento institucional y nos dejó con Tomás, un CEO que confundió visibilidad con control y que, al cortar una pieza del tablero sin revisar lo que esa pieza sostenía, activó algo que no veríamos venir hasta que fuera demasiado tarde. A las 11:24 am, Tomás seguía riéndose del asunto como si hubiera ganado una partida brillante de ajedrez que solo él entendía. Estaba en la cafetería ejecutiva, recostado en esa silla negra que le encantaba, la que hace ruido cuando uno se echa para atrás, como para que todos escuchen que estás relajado, y entre risas contaba la escena del despido a 2 de sus allegados. ¿Vieron su cara? Como si no supiera que lo veníamos monitoreando. Se creen intocables con un par de seguidores en LinkedIn. Yo pasé por ahí fingiendo que hablaba por teléfono, solo para escuchar. Uno de los gerentes fingía reírse, pero se notaba incómodo. Otro directamente no sabía dónde mirar. La escena tenía esa vibra de alguien que lanza un chiste horrible en un funeral. Forzado, desentonado, como si el que ríe supiera en el fondo que algo anda mal, pero prefiere pisarlo con carcajadas para no sentir cómo se mueve debajo. A las 11:41 la risa se apagó. El primer correo llegó sin ruido, sin notificación urgente. Solo un asunto que decía: presentación institucional. Nieves Anarce Partners. Yo lo vi porque estaba en copia oculta. No era spam, no era cadena. Era dirigido con precisión quirúrgica a ciertos nombres muy específicos del sector: líderes de innovación, heads de transformación digital, asesores legales de firmas multinacionales y, sí, varios de nuestros clientes. Lo abrí y me tembló un poco la mano. No por miedo, sino por la forma en que todo estaba
perfectamente calculado. Con más de 20 años de experiencia acumulada en alianzas estratégicas, transformación digital, procesos de adquisición y reestructuración organizacional en América Latina, Nieves Anarse Partners nace con el objetivo de acompañar a organizaciones que buscan evolucionar sin perder el control. Disponibilidad inmediata para nuevos proyectos desde el cuarto trimestre. Abajo, en letra pequeña. Socios fundadores, Gabriel Nieves, Andrea Arce. Y la firma visual, elegante. Sobria. Nada de colores chillones ni promesas vacías. Solo hechos, casos, trayectoria. Clientes satisfechos. Había un PDF adjunto con servicios y verticales. Y, para terminar, un botón que redirigía al perfil de Gabriel en LinkedIn. Al hacer clic, vi la publicación anclada. A veces no se trata de cambiar de empresa, sino de cambiar el enfoque. Bienvenidos a Nieves Añarce. 47 likes. 11 comentarios, en menos de 20 minutos. Uno de ellos era de Daniel Rojas, VP de Desarrollo en Telara Group, uno de nuestros mayores aliados estratégicos en la región. Comentó: «Por fin algo distinto en este sector. Hablamos pronto, Gabriel». Y lo compartió con el mensaje: «Los buenos movimientos no necesitan ruido, solo precisión». Ese fue el momento exacto en que Tomás entendió que la risa no lo iba a salvar. Yo lo vi. Estaba sentado en su oficina, leyendo el correo en su pantalla curva, con el ceño fruncido como si no lograra entender cómo algo tan simple podía hacerle sudar las palmas. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Y esto desde cuándo? ¿Cómo lo armó tan rápido? Como si todo hubiera nacido ese mismo día. Como si Gabriel no llevara meses sembrando sin que nadie lo notara. Pero lo que lo hizo realmente palidecer fue ver a qué clientes había llegado ese correo. Porque no era un mail genérico. No era para reclutar ni para levantar capital. Era una declaración de existencia, de disponibilidad, de alternativa, fría, clara, ejecutiva, y justo en el lenguaje que a Frontec le gusta usar cuando se vende como experta en disrupción y evolución. A mediodía hubo una llamada de emergencia con el Consejo Regional. Tomás la abrió con un tono forzadamente sereno. Pero todos entendimos que algo se había fracturado. No tanto por la salida de Gabriel, sino por lo que esa salida revelaba, que Frontec no era el centro del universo, que sus mejores piezas podían reconfigurarse y volver al tablero con una fuerza que ni Tomás, ni nadie en ese salón de paredes de vidrio y frases motivacionales había previsto. Porque 2 horas después del despido, ya no hablábamos del pasado de Gabriel Nieves. Estábamos viendo su futuro, y lo más inquietante, muchos querían ser parte de él. La reunión con Centec se había programado con semanas de anticipación. Eran uno de nuestros clientes clave en soluciones energéticas y sostenibilidad, de esos con los que Frontec se sacaba pecho en las presentaciones anuales ante los inversionistas. Iba a ser una renovación contractual con ampliación de alcance y, según Tomás, una oportunidad para mostrar que la nueva era también sabía firmar grande. Él mismo había insistido en liderar el pitch, con slides llenas de verbos en infinitivo y frases tipo «reimaginando el futuro hoy». Yo estaba en la sala cuando llegó el correo. El asistente del CEO de Centec escribió con tono frío, casi quirúrgico: «Lamentamos informar que debemos posponer la reunión de hoy. Estamos revaluando internamente nuestra estrategia de alianzas para el próximo ciclo». Eso fue todo. Ni una nueva fecha, ni una excusa, solo esa frase: «revaluando nuestra estrategia de alianzas». Tomás lo leyó 3 veces. Apretó la mandíbula. Se le tensó tanto la mano que casi rompe el mouse. Nadie dijo lo obvio.
pero lo sentimos como una ráfaga en la espalda. Los habían llamado desde Nieves y Narce. Gabriel lo había hecho. No con amenazas, no con descuentos, con algo mucho más difícil de contrarrestar: confianza. La reacción fue inmediata. Tomás canceló el resto de su agenda y convocó a una reunión urgente con el equipo legal y el área de desarrollo comercial. Quiero saber todo sobre esa firma. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están operando? ¿Qué tipo de clientes están tocando? Exigía, como si eso fuera a revertir el hecho de que el daño ya estaba hecho. Alguien intentó decir que era mejor no entrar en pánico. Lo fulminó con la mirada. Lo que siguió fue un desfile de reportes improvisados, búsquedas en redes, revisiones de registros públicos y análisis de relaciones cruzadas. Y cuanto más buscaban, más claro quedaba que Gabriel no había improvisado nada. Tenía estructura, tenía estrategia, tenía respaldo. Nieves Anarse Partners no era una firma fantasma. Era una entidad legal con sede operativa, equipo reducido pero de alto perfil, y un portafolio en construcción acelerada, con nombres que antes estaban en nuestras listas de prospectos. Y ahí vino el golpe más sutil. Uno de los abogados sacó un contrato con Centec, el mismo que estábamos por renovar. Empezaron a repasar las condiciones. Al llegar a la cláusula de ajuste de términos en caso de cambio de liderazgo, se detuvieron. Gabriel la había redactado. Una modificación pequeña, apenas perceptible, pero con una frase clave. La continuidad del convenio estará sujeta a la aprobación expresa de ambas partes si el representante clave de Frontec, designado en el anexo 3, cambia o es removido. El representante clave, claro, era Gabriel Nieves. Se hizo un silencio brutal. Tomás frunció el ceño. ¿Y nadie pensó en esto antes de despedirlo? Nadie respondió. Pero todos sabíamos la respuesta. Nadie lo pensó porque nadie creía que importara. Nadie lo pensó porque todos, siguiendo el ritmo de Tomás, habían decidido que la experiencia era prescindible, que el capital humano se podía medir por número de likes o presentaciones en PowerPoint. Esa mañana comenzaron los rumores, que otros clientes estaban haciendo lo mismo, que los contratos que Gabriel había tocado, ajustado o simplemente firmado estaban quedando en un limbo de interpretación legal, porque muchos de ellos habían negociado directamente con él, no con Frontec, porque su nombre no era solo un firmante, era un aval, y sin ese aval, la estructura comenzaba a crujir. En los pasillos, el ambiente era de ansiedad contenida. Varios empleados empezaron a borrar viejas publicaciones donde alababan el nuevo liderazgo de Tomás. Otros simplemente dejaron de publicar, como si una niebla espesa hubiera caído sobre el orgullo corporativo, como si todos supieran que algo se había roto, pero nadie se atreviera a mirar los pedazos. Esa noche, Tomás ordenó bloquear el acceso a toda mención interna de Gabriel Nieves en la red corporativa. Pensó que eso lo haría desaparecer. No entendía, o no quería entender, que ya no estaba jugando en su tablero, que la jugada no era suya, que el primer quiebre no fue la cancelación de una reunión, fue la revelación de que Gabriel no se había ido, se había multiplicado. La mañana siguiente empezó con algo que Tomás ya no podía delegar ni disfrazar de estrategia, un descontrol absoluto en la narrativa externa. A las 7:48 a.m., mientras revisaba su café sin azúcar y fingía leer los briefings del día, abrió LinkedIn. Aún no sabía que estaba entrando a un campo minado construido con paciencia, una notificación a la vez. El primer golpe fue sutil. Una publicación de un exdirector de operaciones de Frontec celebrando el nacimiento de una firma que entiende
que la transformación no empieza con logos, sino con personas. No mencionaba a Gabriel directamente, pero la imagen destacada era el logo de Nieves Anarte. El texto cerraba con un agradecimiento personal. Gracias, G, por mostrar que hay otra manera. Tomás hizo scroll. Segundo golpe. Un gerente de cuentas en Chile compartía una entrevista publicada en un medio regional. 5 claves para no quedar atrapado en estructuras que ya no te representan. Firmada por Gabriel Nieves. La imagen de portada. Gabriel, en una sala de reuniones moderna, con un pizarrón lleno de mapas de alianzas. Tercer golpe. Un simple me gusta de una de las socias principales de uno de nuestros proveedores más sensibles, Giralda Analytics, en una publicación que citaba a Gabriel como una de las voces más sensatas en un sector saturado de humo. Y así. Cada scroll era un recordatorio de que Gabriel no solo no había desaparecido, sino que estaba exactamente donde Tomás jamás supo estar, en las conversaciones que importaban. Lo peor no era que sus publicaciones tuvieran alcance, era quienes las comentaban. Ejecutivos de multinacionales, líderes de consultoras boutique, incluso 2 funcionarios de organismos multilaterales. Algunos con mensajes cortos pero demoledores. Por fin, alguien lo dice. Claridad cuando más se necesita. Nos vemos pronto. Y no solo era eso. Los antiguos empleados de Frontec, muchos de ellos despedidos en la rejuvenecida que Tomás tanto vendía, empezaron a compartir las publicaciones de Gabriel con un entusiasmo que rayaba en la celebración. Algunos incluso lo etiquetaban. Gracias, Gabriel, por demostrar que se puede salir con elegancia y con un plan. En la reunión de las 9, un analista joven, al que Tomás nunca escuchaba, rompió el silencio con una frase que heló la sala. No buscaba trabajo, estaba construyendo un canal de salida, para todos. Tomás se giró lentamente. Lo miró como si le acabara de escupir encima, pero no dijo nada, porque lo sabía, porque el comentario no era una hipótesis, era una conclusión, y cada dato la confirmaba. Esa misma mañana, el equipo de comunicaciones internas recibió la orden de monitorizar todas las interacciones digitales entre empleados y perfiles externos. En otras palabras, espiar, buscar si alguien más estaba conectando con Gabriel, si había otros puentes abiertos, pero era inútil, porque la red ya estaba tejida, porque lo que estaba pasando no era un escape, era una migración silenciosa. Y mientras el CEO se enredaba en su paranoia, el perfil de Gabriel crecía como una herida abierta. Más de 500+ conexiones visibles, nuevos seguidores cada hora. Su nombre empezaba a aparecer citado en boletines especializados. Consultor independiente con mirada transformadora. Aliado estratégico en procesos de integración post-M&A. Algunos artículos ni siquiera mencionaban a Frontec. Como si ya fuera irrelevante, Tomás trató de lanzar su propia campaña de visibilidad. Publicó frases motivacionales, compartió gráficos, citó a Simon Sinek. Pero el engagement era patético. 2 likes, uno de su asistente. Un comentario forzado de otro CEO desesperado por alianzas. No importaba lo que escribiera, no resonaba, porque ya no tenía voz, solo eco. Y eso fue lo que más lo destruyó. No que Gabriel tuviera atención, sino que él ya no. Que el brillo que creía exclusivo se le había escapado sin ruido. Que alguien que consideró prescindible se había convertido en referencia. Y que ahora su nombre ya no pesaba en el sector como antes, porque el liderazgo no se mide en likes, se mide en quién sigue a quién cuando el barco empieza a crujir. Tomás tardó 3 días en aceptar que algo estaba mal. No mal como hay que ajustar los KPIs o
la narrativa no está alineada, sino mal en la forma más profunda y existencial que puede afectar a un CEO. Se estaba quedando sin aliados. Lo notó cuando intentó reactivar un acuerdo con Altamar Group, uno de nuestros partners más antiguos en soluciones logísticas, y la reunión, que había sido pactada con entusiasmo, fue pospuesta sin fecha 3 veces. La cuarta vez, su asistente recibió un mensaje privado que no estaba destinado a nosotros, pero alguien filtró. Ya firmamos MOU con Nieves Añarce. Gracias por los años compartidos. Fue entonces cuando Tomás empezó a llamar. No delegados, no representantes, él. Llamó a contactos con los que no hablaba hace meses, gente que solía invitar a desayunos estratégicos en el Four Seasons y que ahora, de repente, parecía tener la agenda saturada. Estoy justo saliendo de una sesión. Esta semana imposible. Hablemos en Q1. Eran frases que usábamos nosotros cuando queríamos rechazar sin ofender. La humillación fue tan fina como definitiva. La gota cayó con Selmax, una firma de servicios financieros que Frontec había ayudado a escalar durante su expansión en Colombia. Tomás intentó rescatar el acuerdo con una oferta agresiva, un descuento inédito en la consultoría premium. No lo aceptaron. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que uno de los socios de Selmax, el mismo que nos pedía recomendaciones de hoteles hace un año, compartió públicamente una imagen del equipo de Nieves Añarce en una sesión de trabajo con la leyenda. Volver a pensar desde cero. Gracias por guiarnos, Gabriel. No lo etiquetó. No fue necesario. Y no era el único. En apenas una semana, 7 memorandos de entendimiento se firmaron entre Nieves Añarce y empresas que antes aparecían en nuestros reportes internos como relaciones sólidas a largo plazo. Y no eran firmas pequeñas, eran las que sabían leer la música antes de que cambiara el compás. Mientras tanto, en los pasillos de Frontec, el silencio empezó a mutar. Ya no era miedo, era incomodidad, una sensación pegajosa de que algo se estaba desarmando por dentro. Varios directivos dejaron de asistir a las juntas ampliadas. Uno pidió licencia para repensar su futuro profesional. Otro, más directo, escribió a RH solicitando su carta de recomendación con una sola línea. Gabriel Nieves sabrá dar referencias más actualizadas. El colapso no fue escandaloso. Fue aséptico, administrativo, casi elegante. Tomás, que solía recorrer la oficina como emperador de pasarela, empezó a encerrarse más tiempo en su oficina. Apagaba las luces, cerraba la persiana, cambió su taza de café por una botella de agua que no tocaba. Incluso dejó de contestar mensajes internos con su acostumbrado emoji del pulgar arriba. Era como si cada interacción le recordara que ya nadie lo escuchaba con atención, porque ya no dirigía una visión, dirigía una fuga. Y fue en una de esas reuniones de control de daños que alguien lo dijo, por fin, en voz alta. No era un CB, era una red. Nadie respondió, porque nadie podía refutarlo. La actividad de Gabriel en LinkedIn no había sido un intento de conseguir empleo. Había sido una campaña de construcción silenciosa de relaciones, de posicionamiento, de confianza distribuida, una red que no se construyó para escalar. Se construyó para resistir. Y luego para absorber. Él sabía que lo iban a sacar. Lo supo desde que Tomás llegó con sus discursos de juventud, con su desprecio hacia todo lo que no podía cuantificar. Supo que en algún momento lo iban a convertir en exceso, y no se defendió con quejas ni amenazas. Lo hizo con visibilidad, con reputación, con consistencia. Y esa red ahora se expandía sola, como raíces buscando nuevos suelos. Algunos de nosotros, me incluyo, ya empezábamos a preguntarnos qué pasaría si tocábamos su puerta. No por venganza,
no por revancha, por viabilidad, porque todo lo que Tomás tocaba se descomponía, y todo lo que Gabriel tocaba florecía. Fue el martes siguiente cuando llegó el sobre. No un correo, no una notificación digital, un sobre físico, entregado por mensajería privada, con sello de confidencialidad y remitente internacional, dirigido al Consejo de Administración de Frontec, no al CEO. Cuando Tomás lo vio en la bandeja de correspondencia, intentó ocultar su sobresalto. Pero el gesto fue tan torpe que todos lo notamos. Yo estaba en esa reunión. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo en cámara lenta. El presidente del Consejo rompió el sello con sus dedos temblorosos, desplegó el documento de 20 páginas y lo leyó en silencio absoluto, mientras Tomás fingía mirar sus notas. Nadie hablaba. Nadie osaba interrumpir. Todos sabíamos que ese sobre no era una cortesía, era un mensaje. La propuesta era clara. Un fondo de capital riesgo con sede en Luxemburgo y operaciones en Brasil, Argentina y México ofrecía adquirir el 52% de las participaciones flotantes de Frontec. No era una amenaza. No era una maniobra hostil en términos legales. Era peor. Era una adquisición quirúrgica disfrazada de rescate estructurado. Los términos eran impecables, rigurosos. Había una oferta de inyección de capital para consolidar operaciones en LATAM, mejoras operativas, integración tecnológica inmediata, pero entre las condiciones no negociables había una línea en negrita. Se requerirá la reestructuración del liderazgo ejecutivo actual como parte del proceso de integración. Se adjuntará asesoría especializada para la fase de transición. Tomás tragó saliva. El sudor le resbaló por la sien. El presidente del Consejo, sin levantar la vista, pasó la página. Y ahí estaba, el nombre del asesor estratégico del proceso, Nieves Anarce Partners. Silencio. Ni siquiera el murmullo habitual de las hojas moviéndose. Era como si el aire se hubiera ido. Un miembro del comité legal levantó la vista con una mezcla de desconcierto y resignación. Esto es impecable, susurró, como si odiara tener que admitirlo. Nadie lo contradijo, porque todos lo sabían. Gabriel no solo había salido de Frontec, había trazado un mapa, y había regresado con él en la mano, como cartógrafo de la tormenta que se avecinaba. Cada firma que se había reevaluado, cada contrato que se había enfriado, cada cliente que se había despegado sin explicación, era parte del terreno que ahora el fondo estaba ocupando, sin disparar una sola bala. Y lo más humillante, todo era legal. Toda la arquitectura jurídica estaba en orden. No había filtraciones, no había espionaje industrial. Lo que había era conocimiento, profundo, quirúrgico, institucional. El tipo de conocimiento que se construye en 17 años y que, cuando se desprecia, se convierte en arma. Tomás intentó interrumpir. Dijo que esto era una provocación, que Gabriel tenía un conflicto de interés, que no podían aceptar una oferta de alguien que, claramente, tenía cuentas personales que saldar. Pero no hubo eco, solo miradas frías, ojos que se deslizaban por los párrafos del documento como quien revisa un acta de defunción. Uno de los miembros del consejo, el más viejo, el que siempre dormía en las juntas, se quitó los lentes, limpió los cristales con parsimonia y dijo en voz baja: «Cuando uno menosprecia al arquitecto, no puede quejarse cuando la casa se le cae encima». Y eso fue todo. Nadie lo contradijo. Nadie defendió a Tomás. La frase se quedó suspendida como un epitafio sin lápida. Porque lo sabíamos. Lo que había empezado como una obsesión por controlar perfiles de LinkedIn había terminado en una ejecución empresarial limpia, estratégica, sin rastro de rabia. Y lo más cruel de todo era que Gabriel
No necesitó gritar, ni sabotear, ni vengarse. Solo necesitó ser el tipo que lo sabía todo y saber cuándo soltar la red. Ahora Frontech estaba en oferta. Y entre los requisitos de la transición, la salida del CEO era una condición, no una sugerencia. Humillación no era la palabra correcta, era algo peor, era irrelevancia. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual, no por el aire acondicionado, que ese día ni siquiera funcionaba, sino por la atmósfera espesa de algo que estaba por terminar. Habían corrido la mesa principal para que todos los accionistas tuvieran visión directa del monitor. El botón azul, ese que decía «Aceptar condiciones preliminares», brillaba al centro de la pantalla, como un bisturí esperando una mano firme. Tomás se sentó en la cabecera como quien ocupa por última vez un asiento que ya no le pertenece. El consejo no dijo ni una palabra. Solo lo miraban, algunos con pena, otros con ese tipo de indiferencia quirúrgica que los altos ejecutivos aprenden con los años. Tenía el rostro pálido, las manos entrelazadas y un sudor imperceptible marcando su camisa bajo el saco claro. «Proceda, Tomás», dijo el presidente del consejo, con tono neutro. Tomás respiró hondo, abrió la carpeta, leyó el resumen ejecutivo. A cada línea, su voz temblaba un poco más. Cuando llegó a la parte de condiciones inapelables, su mirada se quedó clavada en las palabras «remoción del liderazgo actual». Tartamudeó, intentó continuar, pero fue interrumpido. «¿Quién escribió esto?», preguntó una accionista. «La firma asesora», respondió Tomás, casi en un susurro. «¿Y quién es esa firma?», insistió otro. Tomás no contestó. Alguien lo hizo por él. «Nieves Añarce», dijo el abogado, sin levantar la vista. Hubo un silencio incómodo. Entonces, uno de los accionistas más antiguos, un hombre que rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, todos escuchaban, bajó el documento, levantó la vista y dijo: «Todo esto se activó desde un simple perfil de LinkedIn. Nadie se rió, nadie lo negó, porque todos sabían que era cierto. No fue un sabotaje, no fue una venganza de película, fue una estrategia de visibilidad bien ejecutada, una red profesional tejida con paciencia, un aviso silencioso de que el talento no se ruega, se redirecciona». Mientras tanto, en otro edificio, en un salón de eventos corporativos, decorado con tonos sobrios y cafecitos servidos por asistentes en guantes blancos, Gabriel Nieves subía al escenario. Vestía sencillo, sin corbata, sin logo, solo con su libreta negra y una presentación proyectada con el título «Visibilidad estratégica. Cómo diseñar tu salida antes de que te echen». Habló ante un auditorio lleno de líderes de área, gerentes medios, empleados que sabían que no hay nada más peligroso que volverse invisible dentro de la empresa que ayudaste a construir. Habló de posicionamiento, de coherencia, de cómo sembrar sin gritar y, de lo más importante, de no esperar a que te valoren, de construir tu salida antes de que te corten el piso. Al final de su charla, alguien le preguntó si todo lo que pasó con Frontech había sido planeado desde el inicio. Él sonrió. No respondió. Solo mostró una diapositiva con su antiguo perfil de LinkedIn. Una frase aparecía subrayada: «Disponible para alianzas estratégicas. Conectemos». Y debajo, en letras pequeñas: «Lo que subes en LinkedIn no siempre es un CV. A veces es una sentencia».